Bueno, listo. Vale. Buenas noches a todos, muchachos. Gusto saludarlos nuevamente. Hoy, 12 de noviembre, 7 de la noche, para continuar con nuestro programa de AXO en fase de ejecución, actividad de proyecto 7. Como les estaba comentando, fuera de línea, permítanme, yo hago el cronograma por acá, cronograma fase de ejecución. La idea de la sesión de hoy es generarle un poco más de valor, ¿vale? Al programa. Como ustedes saben, pues nosotros ahí tenemos como la posibilidad de interactuar siempre y cuando vayamos con los lineamientos de la institución. Entonces consideré de que era importante, ya que estamos a puertas de que ustedes vayan desarrollando su producto, y invité nuevamente al ingeniero César, que ustedes lo conocen, como les dije, como para llevar una trazabilidad y un orden de las cosas que hemos venido trabajando. El día de hoy, pues vamos a ver, hoy es 12, dos evidencias que son estas. Estoy en mi computador, que es el que donde señalo estas dos evidencias. Entonces, digamos que vamos a ver un poquito y más allá de lo que realmente piden estas evidencias. No se preocupen por las evidencias que van a presentar con esto. Al final las concertamos o si quieren las concertamos la próxima semana, ¿vale? Que otra vez nos vemos el día 19 de noviembre, ¿vale? Como dice la canción. Eh, Entonces es eso, hoy tendremos dos evidencias, no se preocupen por la entrega de las mismas. Como les indicaba fuera de grabación, el día de mañana muchos fueron citados a un tema de comité, creo que le mandaron un correo indicándole la hora. Eh, Eso va simplemente ante la coordinación académica de los instructores, eh, el compromiso de que ustedes realmente quieran continuar con el programa, que quieran continuar el programa, ¿vale? Y el por qué, una razón muy justificada, obviamente, del por qué están atrasados en ciertas evidencias. Muchos también les llegó el correo, ahí les pido excusas, fue un error ahí de la coordinación que envió el correo masivo, ¿vale? Entonces, a los que me contactaron y les indiqué que no asistieron, pues no asistan, simplemente pues a los que ustedes saben, ustedes mismos saben quiénes están atrasados, ¿vale? Y saben si deben conectarse o no. César, bienvenido nuevamente, gusto saludarte. Nada, la sesión es toda tuya y estoy por acá pendiente, atento a lo que necesiten, ¿vale? Listo, claro que sí. Muchísimas Al gracias. final de la sesión podemos abrir espacio un rato y hacemos preguntas de lo que ustedes tengan dudas, ¿vale? Del comité, de cualquier cosa que tengan ahí pendiente. Adelante, César, gracias. Listo, gracias, Farley. Buenas noches a todos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches. Buenas Buenas noches, buenas noches. noches. Bueno, Mm. listo. Entonces, a ver, les voy a compartir por acá la pantalla. Ahí me confirman, por favor, si se está viendo la pantalla, por favor. Sí, señor. Todo bien. Esperen un momentico. Listo, nada. Entonces, buenas noches a todos, muchachos. Bueno, el día de hoy tenemos varios objetivos, ¿sí? Entonces, dentro de esos objetivos, vamos a estar mirando un poco un tema de estándares de desarrollo de software. Vamos a estar mirando algunas herramientas que normalmente se usan para la construcción para construcción de software y cómo tener o cómo respetar esos estándares que ya están establecidos dentro de la arquitectura de software, ¿sí? Y asimismo, por ejemplo, cómo implementar eh, esos estándares llevándolos a nivel de código.
Entonces, esos estándares se llevan de la mano un poco con un tema que vamos a estar viendo o que vamos a estar relacionando con una herramienta que se llama GitHub, que es básicamente un repositorio donde nosotros podemos subir nuestros proyectos y tener un versionamiento de esos proyectos, ¿sí? Entonces, es una forma segura de tú poder tener un historial de cada uno de los cambios que tú vas haciendo en tu proyecto, ¿vale? Me gustaría saber o escuchar si de pronto ustedes han tenido alguna experiencia utilizando GitHub, conocen GitHub o de pronto no sé si tengan cualquier concepto sobre él. Yo por lo menos sé muy poco, profe, digamos también con el tema de la aplicación de Git, con la parte de lo que es la terminal de mi portátil Ok, y de lo forma local. que, sí señor, en forma local, digamos pues por lo menos en tema de GitHub todavía no he mirado muy bien eso, pero estoy en esa justamente. Y lo que es Git a la terminal, por lo menos digamos sé movilizarme lo que es por el tema del computador, abriendo documentos, creando carpetas y, digamos, por ejemplo, direccionando lo que yo como tal, yo vaya haciendo por la terminal, direccionándolo directamente a ese documento. Y pues también abriendo lo que es, digamos, Visual Studios desde el portátil, desde la terminal o desde Git. Ok, perfecto. Está muy bien eso. Listo, nada. Entonces, eh, dentro de la presentación que vamos a hacer hoy, se cubren varios temas y, digamos, entre ellos está todo el tema de instalación, desde la instalación hasta, pues, la creación de un proyecto en Git, ¿sí? Son temas que son fundamentales, están relacionados con cada una de las evidencias que ustedes tienen que mostrar, tanto las evidencias de desempeño en desarrollo de software, incluyendo los estándares de codificación y las herramientas de versionamiento que vamos a estar usando, ¿sí? Y dentro de ello también vamos a estar mirando un tema de buenas prácticas de desarrollo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a estar usando JavaScript como motor sí, como código de desarrollo principal. Y, y ahí vamos a estar viendo varios ejemplos. Entonces, dentro del contenido, les decía, están los estándares, las herramientas que vamos a estar usando. Vamos a instalar Git para aquellos que de pronto no saben, no lo han instalado o no saben cómo instalarlo y cómo configurarlo. Vamos a estar haciendo algunos ejemplos de codificación con buenas prácticas de desarrollo y unas pequeñas conclusiones. Entonces vamos a estar viendo, ¿sí? Listo, dale. Entonces, para el tema de estándares de codificación, eh, los estándares de codificación básicamente son reglas o convenciones que nos definen a nosotros como desarrolladores o ustedes como desarrolladores, las reglas que se tienen que definir para escribir el código. No necesariamente tiene que ser como lo indica el estándar, pero la idea es que si se respeta ese estándar, vas a tener un buen desarrollo o vas a tener un buen proyecto ordenado y legible. Es muy importante esa parte. ¿Por qué es importante? Porque cuando con el tiempo necesites, por ejemplo, migrar ese código a una versión moderna, se puede decir, el código que ya tú escribiste con anterioridad va a ser mucho más fácil de leer y va a ser más fácil migrar hacia una versión nueva de cualquier tipo de lenguaje de programación en que se esté desarrollando. Entonces eso asegura que el estándar asegura, por ejemplo, si el equipo, si hay un equipo de desarrollo, todos los que estamos en esta sesión, eh, somos un equipo de desarrollo, estamos construyendo un software y todos nos estamos basando en el mismo estándar de codificación. Entonces, lo más probable es que el proyecto tenga una estructura bien ordenada y correcta, ¿sí? El código va a estar de forma consistente y legible ante cualquier persona que lo vaya a leer. ¿Por qué es importante? Porque es mantenible. Entonces, todo código que sea mantenible es un código que está bien escrito. ¿Mantenible en qué sentido?
que se pueda entender y que se pueda modificar de forma fácil. Eh, un tema también importante es, por ejemplo, la colaboración, ¿sí? Entre equipos, porque esto facilita el trabajo entre cada uno de los equipos de desarrollo. De hecho, si ese código después más adelante pasa a otro equipo de desarrollo, va a ser muchísimo más fácil que le realicen cualquier tipo de ajuste por algún bug o cosas así. Entonces ahí es donde aplica también el tema de la calidad. Eh, si tú construyes un software que tiene un buen estándar de codificación, la calidad va a reducir errores al momento de llevarlos a un ambiente productivo, al momento de pronto exponérselo al cliente, eh, va a tener mucho menos errores y menos bugs. Por lo tanto, va a ser una plataforma un poco más estable, ¿sí? Y obviamente desde el lado profesional, pues transmite el profesionalismo de cada uno de nosotros los que estamos desarrollando, ya que pues al manejar estándares estamos definiendo, demostrando madurez en el proyecto, ¿sí? Entonces, acá vemos un tema que se llama convenciones de nombres. Esto quiero que lo tengan muy presente y lo tengan en cuenta cuando estén desarrollando sus proyectos. Hay un tema que se llama camel case. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un desarrollo y vamos a nombrar o vamos a crear el nombre de una variable, lo ideal es que el nombre sea muy claro. Sí, o sea, si, no sé, si tú en esa variable vas a almacenar la edad, que la variable, por ejemplo, no se llame o ed, sino que se utilice el nombre completo como edad. O en su defecto utilizar el camel case. Por ejemplo, si tú necesitas guardar el nombre completo, entonces lo ideal es que se guarde en este tipo de formato camel case. Camel case lo que nos indica es que siempre se comience con minúscula y la siguiente parte de la oración o del párrafo, donde comienza la siguiente parte del párrafo, arranque con mayúscula, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, nombre variable con la primera mayúscula. Sí, entendido ahí. Eso sería para cuando nosotros vayamos a declarar una variable. Ya, entonces, ahora que vayamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, en JavaScript, eh, vamos a estar mirando cómo se crean ese tipo de variables usando el camel case. Aplica también para las funciones. Entonces, las funciones también lo ideal es que se creen utilizando el mismo patrón de camel case. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú escribes calculate sum, tú vas a tener eh, una idea de la funcionalidad de ese método, ¿sí? Entonces, si tú dejas el nombre corto, por ejemplo, cal sum, tú no sabes de pronto qué está haciendo. Puede ser otro tipo de operación que hace ese método y que no está relacionado directamente a su funcionalidad. Las clases, a diferencia de las variables y las funciones, las clases, la idea es que se defina en el formato Pascal Case. El formato Pascal Case lo que nos indica es que la primera arranque en mayúscula y la segunda también arranque en mayúscula, lo demás sí en minúscula. Entonces, mientras se maneje este mismo estándar, va a ser más legible entender la funcionalidad de esa clase. ¿Ok? Lo otro sería el tema de las constantes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros creemos constantes dentro de nuestro código, lo ideal es que la constante se crea así: constant, guión al piso y el caso. Entonces, si vas a almacenar la edad, constant, guión al piso, edad, constant, guión al piso, nombre, constant, guión al piso, ID o cosas así. O en su defecto, por ejemplo, todo en mayúscula, max, guión al piso, user. Entonces, implícitamente tú te vas haciendo una idea de lo que puede almacenar esa variable o esa constante. Su defecto, por ejemplo, max user, yo lo puedo estar relacionando como, por ejemplo, el número máximo de usuarios que puede contener el software. Puede ser un ejemplo, sí. Entonces, respetando esta convención de nombres, nosotros vamos a estar aplicando a un buen estándar de desarrollo. Ahora, pasamos al tema del formato y de las estructuras. Entonces, la indentación es súper importante, de a 2 o 4 espacios. Es
el espacio que hay entre cada línea de código. O sea, a mí siempre me ha parecido que 4 es demasiado o, o digamos 2 me parece lo adecuado, aunque normalmente se escribe línea por línea, pero por ejemplo los espacios que son así de forma vertical, lo ideal es que se haga de forma así, en una indentación de a taps, de a pasos cortos. Eh, que la longitud máxima de las líneas, o sea, el máximo número de caracteres por línea sea máximo de 120. Sí, si es más de eso, pues no se va a tener como una buena estructura. Los espacios alrededor del operador, mm, si digamos que puede ser, si vas a hacer una operación matemática, entonces el espacio que existe entre cada operador, que por lo menos sea de un espacio, ¿sí? Para que sea mucho más legible. El tema de la documentación también es muy importante. Normalmente yo lo que indico es que para funciones complejas se creen comentarios internamente en el código. Entonces, por ejemplo, no, este código hace esta funcionalidad, se encarga de hacer esto. Es una descripción un poco resumida de cuál sería la utilidad de ese método. Sí, ya lo vamos a estar viendo en unos ejemplos. Entonces acá estamos viendo un pequeño por ejemplo de cómo crear un método. Entonces, de forma correcta sería eh, crear un método que se llama getUser by ID, pasando por parámetro el user ID. Entonces, observamos que el get significa obtener. Automáticamente utilizando el camel case, decimos user, arranca con mayúscula, entonces ya podemos saber implícitamente que vamos a obtener la información de un usuario, get user. Pero luego somos más específicos diciendo by ID, el método sería obténme este usuario por el ID. Y por parámetro va a tener le voy a pasar un user ID, que sería la clave por la cual yo voy a buscar ese usuario. ¿Cómo estaría mal construida ese método? Por ejemplo, es creando un método que se llame solamente getUser y pasándole por parámetro por ejemplo, una variable que diga U. Entonces, es complicado, es muy difícil saber eh, por qué tipo de datos está buscando este método y qué clase de información te va a retornar. Podemos saber que aquí dice getUser, pero puede ser un usuario, todos los usuarios, un usuario por un tipo de condición específica. Entonces, siempre es más fácil nombrarlo de forma, sí, específica y no de forma tan general, ¿ok? Entonces, eso sería como una parte siempre de parte de los estándares, es una de las cosas que se tienen que respetar para poder tener un buen código bien organizado. Listo. Otra parte importante que no está definida acá y es el tema de la organización modular. Entonces, siempre se recomienda tener funciones pequeñas que hagan una tarea en específica y si de pronto esa función va a crecer demasiado con el tiempo, lo correcto o lo ideal es que crees una nueva clase donde se almacenen esas nuevas funciones y ahí mismo se agruparía, o sea, al final en un solo archivo se hace el llamado de esas clases y esas funciones y todo harías un solo llamado, pero en distintas clases. La separación de responsabilidades, que ya lo vamos a estar viendo en un principio que se llama Solid, y la reutilización de código que también hace parte de Solids. Entonces, vamos a mirar un pequeño ejemplo. No sé si de pronto ustedes quieran replicarlo o si no, pues cuando se vean la grabación lo pueden replicar. Entonces, voy a venirme acá, voy a crearme una carpeta acá en el escritorio
Y le voy a poner estándares de codificación. Entonces, esta carpetica voy a darle clic derecho y aquí le voy a dar mostrar más opciones y le voy a decir abrir con codes. Entonces, acá lo que va a hacer es que se va a abrir en el Visual Studio Code. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a mirar un ejemplo práctico de cómo crear un método utilizando el Camel Case, el Pascal Case y que sea una función clara. Listo, entonces voy a crearme acá un archivo que se llame index.js o app.js y este va a ser un archivo de JavaScript. Entonces, yo voy a crear acá una función que se va a llamar calc y va a recibir un parámetro que se llama abc y eh, este método va a retornar. Vamos a crearnos una variable acá que se llame let x va a ser igual a más b. ¿Sí? Y al final vamos a retornar x. Entonces yo voy a guardar y si yo, por ejemplo, llamo esa función cal y le paso por parámetros 2,3 y lo ejecuto, entonces vamos a meter todo esto dentro de un console log para imprimir el resultado. Voy a darle aquí donde dice terminal, new terminal, hacerle un poco de zoom para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera. Y, por ejemplo, vamos a reducir un poquito más esto. Y si yo le digo node app.js, segundo, node app.js, él me va a decir resultado 5. Entonces, acá vemos que la operación es exitosa, pero me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que este método está cumpliendo los estándares de desarrollo? Basándonos, por ejemplo, en, en, digamos, en esto que está acá. ¿Alguien me puede responder? No, no, señor. ¿Por qué creerías tú que no se cumplen los estándares de desarrollo acá? A pesar de que la función estamos viendo que sí hace su operación de forma exitosa. Pues según lo que usted estaba indicando, se deben declarar resaltando unas con mayúscula. ¿Qué más? Acá te pongo de nuevo la presentación. Acá está. Sí, entonces sería eso, o sea, sería ¿No será que uno, son constantes, profesor? No son constantes. Porque todo está muy recortado y debe especificar más. exacto, así es, o sea, sería acá para hacer o convertir esta función a un estándar y que sea más legible, porque acá vemos que este método se llama calc, pero puede ser que calque, o sea, no es específico, no sabemos qué quiere hacer este método. Aunque veamos acá el funcionamiento del código, esta función que está acá no nos indica nada. Entonces, la idea es que el nombre de la función tenga un nombre que sea descriptivo a su funcionalidad. Entonces, por ejemplo, eh, puede ser calculadora, calculadora. Sí, entonces, acá ya tendríamos un nombre un poco más descriptivo o en su defecto podemos decir calcular suma. Entonces, acá se cumple el camel case. O sea, la primera parte del método de la descripción del texto o de la oración se puede decir que todo está en minúscula y la segunda parte arrancaría con la primera en mayúscula. Entonces, ya aquí estaríamos implícitamente diciendo, oye, esta función se utiliza para realizar una suma, es más claro. Otro ajuste que tendríamos que hacer sería, por ejemplo,
cambiar los parámetros. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos parámetros que nos dicen A, B, pero entonces A qué, B qué, o sea, no sabemos si puede ser texto, sí. Entonces, la idea es especificar acá como puedes decir número uno, puede ser una forma correcta de declarar parámetro o número A, sí. Y acá podemos decir, por ejemplo, número B. Entonces, ya haciendo este ajuste, ya ustedes saben que tenemos una función que se llama calcular suma, que recibe dos parámetros que son un número A y un número B. Y con base a esos números ya se realiza un tipo de operación. Otro ajuste que podemos hacer es, acá se está declarando una variable de más, porque todo esto se puede realizar en una sola, o podemos crear una constante, o todo se puede hacer en una sola línea. ¿De qué manera? Entonces borremos acá y decimos que automáticamente va a retornar el número, lo que me dé la operación aritmética del número A más número B. Entonces, si se dan cuenta que acá reducimos código y es más legible. Acá me va a retornar la suma de los dos números que nosotros pasemos por parámetro. Ahora, si yo, por ejemplo, llamo el método calcular, a ver, espera un segundo, calcular suma, a ver, ¿qué le pasa? Calcular suma. mm, Bueno, llamamos acá calcular suma. Y si nosotros guardamos y ejecutamos nuevamente, perdón, y borro esto acá que se fue de más. Limpiemos acá. A ver, acá también se fue la S esta de más. Vamos a obtener que el mismo resultado, ¿sí? Es un método más claro, más legible, los parámetros son más claros. Se hizo una modularización del código, se redujeron las líneas de código, entonces en una sola línea de código hicimos esa operación. Y es más claro para leer, es un poco más diciente el nombre de la función. Listo. Entonces, eso sería una parte sería aparte del tema de las convenciones, el formato de estructura, de eso. Ahora, por ejemplo, para el tema de la documentación, entonces normalmente lo que se hace es que, a ver, normalmente lo que se hace es que se crea un comentario. Entonces, los comentarios se hacen poniendo una barra invertida, un asterisco, y si pones otro asterisco, ahí automáticamente y le das enter, él te está diciendo como que, oye, este método está recibiendo estos dos parámetros, número A, número B, y está retornándome esto. Sí. Entonces, acá tú puedes dar una descripción. Por ejemplo, función encargada de calcular la suma dado dos números enteros. ¿Listo? ¿Qué retorna? Retorna la suma de número A y número B. Entonces, ¿no les parece a ustedes que es más legible ahora que el método está construido de esta manera y tiene adicional a eso un comentario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es más legible o no es más legible? ¿Qué opinan? Sí, señor, sí es más legible ahora. Entonces, es para que lo tengan en cuenta en sus desarrollos cuando estén construyendo los productos. Sí, aunque sea, por ejemplo, un proyecto muy sencillo o demás, es importante que se creen los comentarios y se creen los métodos con esos estándares. Eh, Perdón, un segundo. Bueno, entonces, por ejemplo,
Para el tema del Pascal Case, que no lo habíamos visto, la idea es que se obtenga o se cree con base a una clase. Entonces, normalmente cuando nosotros creamos una clase, entonces, por ejemplo, vamos a dejar este que está acá y vamos a crearnos un nuevo archivo acá y lo vamos a llamar Pascal Case, pero este va a ser un archivo de TypeScript, que es una versión tipada de JavaScript. Es prácticamente lo mismo que JavaScript, pero de forma tipada, ¿sí? Entonces, si yo creo una clase acá y yo la llamo user, eh, user, así, user controller, por ejemplo, y dentro de ese método tiene, por ejemplo, un get user, y internamente acá se pone la lógica de ese usuario. Entonces, por ejemplo, acá se cumple el tema del Pascal Case. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el método se llama controller, arranca con la primera mayúscula, en la siguiente parte de la, ¿sí? de la variable, comienza también con mayúscula. Entonces, esto me indica a mí que se cumple el principio de Pascal Case y es una clase que me puede indicar de forma clara cuál es su utilidad. Un ejemplo también sería, por ejemplo, para el tema de las constantes que yo les había dicho. Entonces, para las constantes, normalmente, por ejemplo, dentro del método este getUser, se crea de la siguiente manera, por ejemplo, API y URL. Entonces, de esta forma ya tendríamos un estandarizado eh, la forma en que se crean las constantes, ¿sí? Normalmente las constantes se crean en archivos por aparte y y se importan directamente dentro de la clase. Pero bueno, acá para temas de ejemplo podríamos mirar que esta es la estructura correcta de, por ejemplo, cómo crear una constante, ¿sí? Eh, la indentación de 2 espacios y da 4 espacios, que era lo que yo les estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un archivo por acá que se llame, a ver, vamos a crearnos una carpeta. Esa carpeta se va a llamar utils. Y dentro vamos a crear un archivo que se llame utils.js. ¿Sí? Entonces vamos a crear acá una función que se llame eh, format, format, format date. ¿Sí? Entonces, a ver, esta función va a recibir por parámetro una fecha. ¿Sí? Acá podríamos implícitamente decirle que va a recibir digamos, un objeto de tipo date y va a retornar un string. Pero, pues, como que no es la idea, ¿sí? Entonces, para hacer eso, tendríamos que especificarle que el archivo es de tipo TypeScript. Entonces, nada, acá lo dejamos así de tipo, a ver, date, normal. Y, pues, que no va a retornar nada por el momento. Eh, Entonces, bueno, acá decimos, esto va a ser una función, se llama formatDate, y sería module.exports y formatDate, listo. Dentro del formatDate, entonces, creamos, por ejemplo, en las opciones de año, mes y día, y retornamos en tipo, por ejemplo, local daystream, esa fecha, ¿vale? Si venimos al archivo de app,
Y por ejemplo, ya creamos una función que se llame showDate. Entonces acá estamos cumpliendo el principio de camel case. Y decimos, por ejemplo, imprímeme la fecha actual utilizando el util, el format date, que viene de, entonces automáticamente se importa ahí arriba del archivo utils, acá. Y utilízame del format date, te voy a pasar una fecha que va a ser la fecha actual. Y de ahí me vas a devolver la fecha. Entonces, si yo ejecuto el método showDate y ejecutamos nuevamente el archivo node.app.js, entonces mire que me lo está devolviendo en el formato 12 de noviembre de 2025, tal cual como yo lo indiqué acá. Numérico, el año numérico, el mes largo y el día en numérico. ¿Sí? Y me lo devuelves como si fuera un string. Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos usando la indentación de 2 espacios o 4, pero consistente en todo el proyecto. Sí. Ah, bueno, más que todo se ve acá, el show date. Y por ejemplo, dentro de este, de hecho, podríamos utilizar uno que se llama export default show date, que exporta internamente la fecha. Entonces también se cumple ese, pues digamos, ese estándar de indentación. Otra cosa que se cumple es la responsabilidad única, el Singlet Responsibility Principle. Que eso lo vamos a ver de hecho principio, es un principio que se llama Solid. Y si buscamos, por ejemplo, una imagen, acá veremos esta imagen. Entonces, esto es un principio del desarrollo del software. La S significa single responsibility, que es principio de responsabilidad única. La S significa principio open close, que significa básicamente es abierto a nuevas funcionalidades, pero cerrado a modificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el primero, el principio de responsabilidad única se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque si ven, nosotros creamos un archivo que se llama util.js que se encarga solamente de esto. Y este método nosotros lo llamamos acá, que es realmente donde lo necesitamos. Entonces, las responsabilidades están separadas. Acá se encarga de hacer la conversión de la fecha al formato este que se muestra acá. Y acá se utiliza ese formato. Entonces la responsabilidad está encargada uno de mostrar y uno de ejecutar. ¿Listo? Ahí se cumple ese primer principio. El principio de open close, entonces, por ejemplo, sería, eh, a ver, por ejemplo, mm, sería, a ver, acá no se estaría cumpliendo ese open close. ¿Por qué no se cumpliría? Mm, Primeramente, porque siempre está recibiendo una fecha, ¿sí? Aunque, si miramos, la fecha puede ser, sí, no, mentira. Acá sí se cumple el principio de open close. ¿Por qué se cumple? Porque acá le estamos pasando un objeto de fecha y el objeto de fecha puede ser de cualquier tipo. Entonces, por ejemplo, puede ser del día 12, ¿sí? Pero puede ser de cualquier mes y de cualquier año. Entonces, este estándar también cumple con ese principio de open close. Está el principio de sustitución del scope. Este básicamente lo que nos dice es que no se debería poder utilizar este mismo código o, digamos, sí, o sea, no se podría utilizar en tantas clases porque perdería su principio principal, que es la de sustitución de clases principales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar este mismo código en otras clases, lo ideal es que siempre se llame el archivo util.
Entonces, ahí con eso automáticamente dejaría de cumplir ese estándar. Eh, Otra parte, bueno, que hace parte de las buenas prácticas de código es evitar las variables globales. Siempre pues la idea es usar las constantes, los LED, pero nunca, o sea, no tan nunca utilizar la variable var. Hay condiciones en las que sí se necesita usar, pero evitar lo máximo posible. En su defecto, utilizar las constantes como esta, o en su defecto la variable let. ¿Sí? Eh, Utilizar las funciones flechas cuando sea apropiado también. Por ejemplo, acá nosotros observamos que hay un método que se llama calcular suma, pero esto se puede hacer de la misma manera utilizando una función flecha. ¿Cómo se hace? Voy a borrar acá este show date. Entonces yo puedo crear una constante acá y decir suma. Va a ser igual a qué. Entonces, decir, abro paréntesis, por ejemplo, 5,10, que serían los dos números que yo quiero sumar, usar una función flecha que me retorne la suma de A más B. Perdón, pero entonces acá sería reemplazar el 5 por la A, el 10 por la B. Y si yo llamo a esto por la consola, entonces puedo decir que suma, a ver si borro esto acá, suma 5 y 10. Y si yo ejecuto el archivo de app.js, entonces voy a obtener la suma. Dice que la suma es 15, 5 y 10 son 15. Entonces, esto también es una forma reducida de crear una función, pero estas se llaman funciones flecha, ¿sí? Entonces, estas son funciones que están inscritas en las nuevas versiones de Node, de JavaScript. Pero en versiones antiguas creo que estas funciones de flecha no están disponibles. Otro, digamos, principio que es importante que se cumpla es un principio que se llama DRIVE, que significa Don't repeat yourself, o no repitas tanto código, ¿sí? Eh, y normalmente eso se hace, por ejemplo, reutilizando código que ya existe. Entonces, por ejemplo, si ya tú tienes una función acá que te hace un format date, te formatea una fecha, no es necesario que esta misma función la tengas acá, porque si ya la tienes acá definida, entonces, eh, pues digamos que no es necesario que la tengas de este lado. O sea, con eso ya te evitas la duplicidad de código y y bueno, optimizarías el código, fuera un código más legible, sería un código mejor estructurado, ¿sí? Eh, Otra cosa sería, por ejemplo, que también hace parte de las buenas prácticas, es el manejo de errores con try catch. ¿Cómo se hace eso? Vamos a crear, por ejemplo, una función que se llame get. eh, Hay un método, hay una API, me la busco por acá. Wikipedia. Yo creo que lo tengo acá en un PDF. Ah, solo un segundo. Ah, Wikipedia. A ver, Wiki, regálame un segundo y yo busco el enlace por acá para mostrarle. Wiki. eh, mm, bueno, por ejemplo, acá podemos hacer. Ahí, Free API. Ah,
Entonces la tengo cat packs, por ejemplo, esta. Y a ver, documentación. Ah, de nuevo, packs. La tengo por acá. No, no, no. Creo que es esta. Listo, entonces voy a copiarme esto por acá un segundo. Voy a crearme un comentario por acá. Voy a pegar esto. Entonces, acá tenemos una API que es un servicio expuesto público. Y este servicio lo que hace es que me devuelve cierta data, ¿vale? Entonces me devuelve una data de un partido de fútbol. Entonces, acá entonces la idea es que ustedes creen en este estilo Camel Case, puedan crear, por ejemplo, un método que contenga los últimos partidos de fútbol. Entonces, por ejemplo, podemos crear un método que se llame getFootballData, ¿sí? Entonces, esto me puede dar un error. ¿Por qué me puede dar un error? Por muchas cosas. Porque la API no está disponible, porque, por ejemplo, ¿qué les digo? Por ejemplo, existe un error en la URL, las cabeceras no están totalmente correctas, la key esta que está acá está vencida. O sea, pueden existir muchos errores. Entonces, por ejemplo, para nosotros controlar eso, lo que hacemos es que utilizamos algo que se llama TreeCatch. Entonces, dentro del método getFootballData, yo me puedo crear un TreeCatch, ¿sí? Y dentro del TreeCatch, entonces yo creo una constante aquí que se llame response y me haga un fetch a esta API, ¿sí? A esta API que estamos viendo, la URL esta que está acá. Va a ser por medio de un método get y se le van a pasar estas cabeceras. El método get y se le pasa estas cabeceras. Esto me va a dar una respuesta a mí en un formato JSON. Entonces, eso toca hacer un parseo y lo vamos a imprimir. Si existe algún error, entonces a mí me gustaría, por ejemplo, mostrar ese error. Entonces, yo imprimo por consola, con console error fetch football data y muestro el tipo de error. Ahora llamemos el método acá, getFootballData, y miremos a ver qué nos muestra. Entonces, si yo ejecuto, voy a limpiar acá la consola con CLS, y si yo ejecuto nuevamente, entonces me dice, oye, existe un error haciendo el fetching de datos a Football Data. El tipo de error es response JSON is not a function. ¿Por qué? Vamos a mirar qué viene acá en este response. Entonces, vamos a hacer un console log de response. Response, vamos aquí, coma, response, y miremos qué viene ahí. Entonces, limpiemos la consola, ejecutamos nuevamente, y vemos que esto es una promesa. Entonces, las promesas básicamente son funciones que toca hacerles una espera hasta que el servicio responda. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, esta función acá toca convertirla a síncrona y a esto hay que hacerle un await. Entonces, esta variable response va a esperar a que esto se resuelva y una vez que se resuelve es que me va a devolver la información. Entonces, voy a volver acá a ejecutar y ya ven que se demora un tiempito en mostrarme el resultado y es porque la respuesta, la promesa, el await, espera que se resuelva esto. El assign away espera que se resuelva esto y una vez se resuelve, entonces ya hace la asignación acá en la variable data y me la imprime. Eh, Me está devolviendo un 403 for Biden y me está diciendo que esto sigue siendo una promesa. Entonces, por ejemplo, acá, response
Dice que for JSON, a ver, a ver. mm, a ver, a ver. Mm, mm, mm. Happy Football, Connection, Promise Away, pendiente. A ver, a ver, a ver. Data. Bueno, a ver. Ejecutemos nuevamente. Dice que un for byte. Vamos a mirar a ver si encontramos otra. A ver. Creo que tengo otra por aquí. Que sí. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, esto me lo estaba volviendo este servicio, pero dentro del TreeCatch, como tal, mi aplicación no se rompe debido a que yo lo estoy todo encerrando dentro de este bloque de TreeCatch. A ver, por ejemplo, aquí tengo otro. Y no sé si toca para eso pasarle, si yo la consumo directamente en el navegador, miremos a ver si no me da error. Por ejemplo, esta. A ver, por ejemplo, esta podríamos utilizarlo. Hay una que se llama esta vez, pero esto tiene un poco de información. Creo que esta también. Entonces, objetos de noticias. No autorice. No, por ejemplo, utilicemos esta. Y a ver si esto toca pasarle algún dato por la cabecera. Voy a borrar esto que tengo, este comentario que está acá. Y solamente lo dejamos así. Vamos a crearnos nuevamente una constante. Solo get y sin cabecera. Sí. Y miremos a ver si así no funciona. A ver, support. Bueno, hay que reemplazar esta API por esta de acá. Esto por esto. Y ejecutemos nuevamente. Listo. Entonces, a ver, dice que 200. eh, y todo viene, status ok, la cabecera. Bueno, entonces parece que viene aquí en el body. Y bueno, sería response.body. Y miremos a ver. Efectivamente, dice que es un React Stream. Entonces, por ejemplo, si es un React Stream, eh, se habla stream, aunque si yo cojo esto y le hago un JSON.parse a esto que está acá, listo, ahí está. Entonces, acá está, por ejemplo, toda la información. Listo, por ejemplo, bueno, ya le vamos a quitarle este texto que está acá. ¿Sí? Y decimos que, por ejemplo, información
del tiempo. A limpiar. Y acá entonces podemos observar, por ejemplo, la latitud, la longitud, la elevación, la hora y el tiempo. ¿Sí? Entonces ya acá podemos ver, observar el objeto en tiempo real con base a estos campos que se pasaron acá. Y todo está controlado bajo un tricache, ¿vale? Entonces esto sería también, hace parte eh, de los estándares de desarrollo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Eh, Hay algo más adicional y que ni siquiera es obligatorio, que de pronto ustedes lo han visto, que yo agrego un punto y coma. El punto y coma no es obligatorio en JavaScript. Hay lenguajes de programación que sí indican que el punto y coma se vuelva obligatorio. Por ejemplo, en Java, tú en Java tú no puedes saltar de una línea a otra porque automáticamente te va a saltar un error. Entonces, la idea es que siempre agregues el punto y coma, o sea, que ustedes lo tengan presente, que siempre lo tengan que agregar en cualquier tipo de lenguaje de programación para que se vayan haciendo como la idea, porque si no, después se van a enfrentar otros tipos de lenguaje donde sí se los van a pedir y, eh, y entonces pues lo más posible es que salgan errores y no los tengan presentes. El tema, por ejemplo, de usar las validaciones también es importante, por ejemplo, los condicionales, que se utilice por ejemplo, en dos líneas o una sola línea, que se cree, por ejemplo, una sola validación. Un tema importante también, por ejemplo, pueden ser las pruebas unitarias. Eh, en las pruebas unitarias, normalmente se utiliza un test, ¿sí? Y hay unas herramientas que se llaman Yes. A ver, yo lo tengo por acá. Se llama Yes. Eh, Esta es una librería de JavaScript. Ya, pues digamos que uno lo hace dependiendo del tipo de lenguaje. Para JavaScript se llama Jest, sí. Y es una librería para hacer pruebas unitarias. Entonces, la prueba unitaria básicamente lo que hace es que verifica si el método que tú construiste cumple con los criterios que se esperan. Entonces, si tú tienes un método que se llama suma, por ejemplo, eh, que por lo menos ese método cumpla las condiciones que son retornarme la suma de dos números. Entonces, esa es la expectativa. Para hacer una prueba unitaria, ahí toca hacer una instalación. Entonces, tienen que verificar qué versión de Node tienen instalado ustedes en su máquina. En mi caso, por ejemplo, yo lo voy a verificar abriendo el CMD. Y si yo escribo Node en los V, aquí el sistema me indica que yo tengo la versión 22 de Node. ¿Sí? Entonces, aquí el comando que me dice es que tengo que hacer un npm install -6 -dev yes. Entonces, yo vengo acá a mi proyecto y abro acá en la terminal, me creo una nueva terminal y pego ese comando. Ese comando lo que va a hacer es que me va dentro de la carpeta, me va a crear otra carpetica que se llama Node Modules o Node Modules. Y esa carpeta lo que va a incluir va a ser ciertos, digamos, librerías que se necesitan para el funcionamiento de mi aplicación. En este caso, por ejemplo, me creó el Node Modules y miren que, bueno, existe un montón de librerías eh, que ya yo puedo utilizar dentro de mi proyecto y me creó un archivo que se llama package.json, que básicamente tiene un archivo de dependencias de desarrollo que se llama Yes, que tiene una dependencia, perdón, que se llama Yes y se está usando la versión 30, ¿sí? Entonces, uno lo que normalmente hace es que crea una carpetica que se llame, por ejemplo, test. Y entonces acá crea un archivo que se llame app.test.js. Entonces, si se dan cuenta, este archivito
a... Yo inicialmente le puse el nombre de las clases del archivo que yo le voy a hacer las pruebas unitarias. Después le puse .test para que el sistema identifique que pues, es un archivo de pruebas unitarias. Es una convención, sí. Es como una convención que se hace para, bueno, para crear pruebas unitarias. Entonces, para utilizarlo, yo lo que hago es que venimos a la documentación, vamos a ir a la documentación, y nos dice, por ejemplo, toca exportarlo. Entonces, utilicemos el método calcular suma, este que tenemos acá, y lo exportamos. Entonces, usamos perdón, vamos a mirar acá en el de UTIS, module, perdón, el module.exports, ¿sí? Y acá podemos exportar todos los métodos. En este caso, yo voy a calcular el de calcular suma, el de show date, la otra suma, y también el del este que se llama get, pero vamos a cambiarle eh, get meteo data. Sí, así le vamos a llamar. Vamos a borrar esto y vamos a exportar también este método de get meteo data. Listo. Entonces, acá ya estamos exportando cada una de estas funciones que creamos. Y acá lo que hacemos es que las llamamos. Entonces, acá nos dice que crea una constante, ¿sí? Y entonces creamos una constante y le decimos, por ejemplo, suma, require. Entonces, este archivo requiere, eh, entre comillas simples, dentro de la carpeta dos puntos app, el método, bueno, en realidad utilizamos app. Acá podemos llamar directamente el método calcular suma, por ejemplo, y ya sabemos que acá se va a utilizar. Entonces, para usarlo, decimos test. Entonces, acá lo primero que nos pide el método va a ser como una pequeña descripción, ¿sí? Entonces, vamos a decirle como eh, suma 2 más 2 es igual a 4. ¿Sí? Entonces, esto al final es una función flecha. Abrimos acá, ponemos paréntesis, ponemos igual, ¿sí? Y cerramos acá. Entonces, esto me devuelve un expect o una expectativa, ¿sí? Y la expectativa va a ser igual a qué? Al método suma. Ponemos 2,2 y utilizamos un método que se llama toBe, ¿sí? O sea, lo que se espera es un 4, ¿sí? Y si es de ser así, entonces el test pasa. Lo otro que toca hacer es que en el archivo este de package.json, acá creamos algo que se llama, bueno, vamos a ponerle un name, una versión, un main, y acá ponemos un archivo que se llama, una clave, perdón, que se llama scripts. Y cuando nosotros escribamos test, él va a ejecutar las pruebas unitarias con el archivo yes. Entonces, acá básicamente lo que hacemos es que escribimos nodes test, no, perdón, npm run test, y él lo que va a hacer es que va a empezar a ejecutar cada una de las pruebas unitarias. Entonces, ¿qué observamos acá? Que él ejecutó un test que se llama suma, que, perdón, acá yo me equivoqué, acá serían 4, y vamos a ejecutarlo de nuevo. Entonces, ejecutó un test que se llama suma 2 más 2 igual a 4, y ese test suite pasó, el test pasó como tal. Por ejemplo, si yo le pongo en toBe que es 5 y ejecuto el test, automáticamente dice que el test falla, porque se espera que la suma de 4 y está diciendo que es el resultado de ese 5, ¿sí? Entonces ahí automáticamente esa prueba unitaria falla. Eso se hace, como les decía, estas pruebas unitarias se hacen precisamente esperando
un buen resultado, ¿sí? Como que la función suma, que calcular suma, perdón, eh, realmente ejecute la tarea de forma exitosa. Vamos a hacer el otro test, por ejemplo, eh, fecha actual. Se llamaría este, por ejemplo, que no sea null, que el valor que retorne no sea null, ¿sí? Entonces, creamos acá una función flecha y, bueno, primeramente creamos la constante acá, show date, requiere show date. Llamamos también de get metadata para hacerlo ahora más tarde. Eh, y la idea es que devuelva este resultado. Entonces, si limpiamos la consola, entonces vemos que dos tests pasaron. ¿Por qué? Él acá, Yes, lo que está ejecutando es una función y se está imprimiendo por consola. Se ejecuta el método showDate, ¿sí? Entonces, esto devuelve, imagínense, la misma fecha esa que observamos acá, como 12 de septiembre de noviembre del 2025. Entonces, eso se almacena aquí, justamente acá. Después se ejecuta ese método que muestra el mismo texto. Y si lo que está aquí es igual, o sea, dice to hey be called, o sea, si son igual las llamadas, entonces el test pasa. Por último, hagamos el test del fetch metadata, obtener datos de meteo. ¿Sí? Entonces, como que lo mismo, básicamente sería lo mismo. Y si ejecutamos los tests, entonces ahí me está diciendo que hay un test que falló. Y es porque esto no sería así, sino, a ver, porque esto devuelve acá, voy a borrar este comentario, porque esto no está retornando nada. Y esto debería retornar una data. Eh, ya vamos a llamar nuevamente este método acá, el método data, y miremos a ver si sigue funcionando de la misma manera. O sí, parece que sí. Vamos a imprimir en un console.log datos de meteo. Sí. Entonces, a ver, acá en app test sería console. Bueno, sí, hacemos el mismo console.log y hacemos un jet.find, pero, pero, este tipo de test es un poquito diferente porque acá no, acá vamos a hacer un describe, ¿sí? Que es un poquito diferente. Y este describe dentro, internamente, antes de que se ejecute, o sea, antes de que haga la ejecución, ahí sí hacemos el global fetch y resolvemos lo que devuelva la promesa. En este caso, como toca esperar que se resuelva la consulta, entonces ejecutemos el test. A fecha actual no es null, test room, script test for each. Bueno, hagamos aquí bet for each. Hagamos un yes. Hay un método que se llama clear all box. Y acá llamamos un IT, o sea, de lo que debería devolver los datos de esto. Mm, Eso es asíncrono, por lo tanto, ah, la expectativa
A ver, creemos un mock acá. O sea, por ejemplo, un mock. Un mock data sería, por ejemplo, un objeto muy parecido a esto. Podemos basarnos en esto. Temperatura 2M, este que está acá. Eh, y si es parecido, por ejemplo, a esto, entonces que nos devuelva de forma exitosa la información. Entonces, sacamos este Orly, que está acá, que sería un pequeño objeto, y acá sí ponemos temperatura 2M, ¿sí? De esta manera. Entonces, eso sería lo que debería devolver como tal la información de meteo. Ahora, eh, dentro de este hacemos un fetch y utilizamos un método que se llama mock resolve value ons. Y esto debería darnos un JSON mock syntax y acá debería haber un OK true. Este sería como una especie de objeto, ¿vale? Y por ejemplo, esa data, hacemos un await y ahora sí llamamos el método getMeteoData. Ahora entonces la expectativa es que la data, o sea, la expectativa es que el fetch, usamos el toHighBean being called with el método get, ponemos la URL que es la misma que está allá y entonces la expectativa sería la data que obtenemos sea igual al método método moqueado. Mm, hay también una parte que toca manejar y es la del catch. Entonces, la del catch se maneja con un IT aparte, ¿sí? Entonces, ponemos aquí como que IT debería manejar errores de fetch. Y, a ver, acá cerramos aquí. Vamos a borrar esto. Y acá lo que debería hacer es, por ejemplo, creamos una constante que sea como console error spike, yes, spike on, console error, exacto. Básicamente esto es lo que yo necesito. Y luego que haga un fetch y utilice el método mock revert values ons, new error, network error, o sea que detecte los errores de red. Creamos una constante, obtenemos la data de getMeteoData y entonces ahí sí hacemos el expect, el console error spike to hey be called with error fetching football data, que no debería ser eso, sino error fetching meteo data. Vamos a copiar aquí nuevamente, nos los traemos hacia acá, ¿sí? Porque tienen que ser iguales, porque ese es lo que se imprime allá. Y en expect.anyError es sí, como desconocido. Luego hacemos un expect data to be undefined, porque no se conoce. Y por último hacemos un console error spike mock restore para que se resete. Y yo creería que con eso debería funcionar. Ejecutemos los tests, a ver. Y me está diciendo que tu test contiene un error. Un error. Y ocurre acá. Dice que invalid second argument, expectativa un string, pero está recibiendo una función. Ah, a ver. Switch. Mm. Acá está bien porque dice que response.json, return data, si existe un error, console error, error. Ah, a ver, a ver, a ver. Eh, yes. Mm. El error dice que está en el describe, justo acá. Describe, describe, get metadata. Así se llama el método este get metadata.
bueno, hay algo que a veces toca hacer. Ah, y este describe, ¿esto de dónde es? No, este describe no va aquí. Y esto tampoco va acá. Y a veces toca poner de forma global, o sea, hacer un global fetch, un global.fetch es igual a yes.fn, como función. Y a ver, probemos de nuevo a ver, corramos los tests. Mm, bueno, aquí hay como un avance. Me está diciendo test before test. Ah, bueno, ya es que como ya agregamos la función, este variable test ya no iría. Ok, guardemos y ejecutemos de nuevo. Y ahora sí pasaron todos los tests. Listo. Entonces, básicamente ya con esto cubrimos todo el código y sabemos que el código pues está bien escrito, cumple con cada una de los criterios de las funciones que nosotros definimos acá en las pruebas unitarias. Entonces, bueno, tienen que considerarlo de que es importante estandarizar el tema de las pruebas unitarias, ¿sí? Otra cosa es utilizar algo que se llama Sling o Prettier. Es para mantener el formato y detectar errores normalmente digamos, en el código. Eso se hace acá en el package JSON, en los scripts. Normalmente se pone un comando que se llama ling y acá debería ejecutar un sling. Y el format lo utiliza algo que se llama prettier y se pone la bandera doble right para que, eh, digamos, puedas detectar esos errores. Entonces, si yo le doy clic derecho acá en el editor de código y le doy format document, él me va a intentar formatear el documento, ¿sí? Como, digamos, con la estructura correcta. Eh, Lo que les decía, lo del YesDoc es para poder realizar los comentarios. Eh, Hay una librería, si no estoy mal, aunque lo de los comentarios realmente es algo que, como yo les decía, o sea, a- mantener el mismo estándar utilizar la barra invertida y, por ejemplo, crear cualquier comentario, función que muestre la fecha actual en consola. Este puede ser, por ejemplo, función que da la suma de dos valores de forma moderna. Sí. Acá, vamos a borrar esto que tenemos acá y decimos, esto aquí debería retornar JSON con la información de meteo datos. Acá este es función que obtiene los datos meteorológicos de una API externa. ¿Sí? Entonces, ahí sería, pues la documentación sería importante. Algo que de pronto no hicimos acá es algo que normalmente se hace dentro de los patrones y arquitectura de software, es que nosotros utilizamos unos patrones de diseño y hay unos muy comunes. Hay uno que se llama MVC, que es un patrón que se llama modelo vista controlador, lo que significan las siglas MVC. Y el tema de los módulos, que lo vimos acá, por ejemplo, en este archivo, módulo.export. Entonces, ya aquí estamos estandarizando, eh, estamos separando las funcionalidades en archivos y no es un archivo, no es un código monolítico, sino que está separado por módulos, ¿vale? Y después tener una estructura de carpetas coherentes. Por ejemplo, yo creé aquí una donde tengo mis archivos test, donde tengo mis utilidades. Aquí está el archivo app principal. Este como no lo uso lo puedo eliminar. Puedo eliminar. Y de aquí en adelante yo puedo crear más carpetas que me organicen mi proyecto. Por ejemplo, components. No sé si necesito una de services. La de utils ya la tenemos.
la de los tests ya los tenemos, ¿sí? Entonces, todo eso hace parte de las buenas prácticas de desarrollo. ¿Listo? Entonces, cuando ya tú tienes tu proyecto y ya lo tienes bien estructurado y con todos tus test, pruebas unitarias que están pasando, eh, entonces ahí entra algo que tú dices, pero bueno, ya yo creé mi versión, pongámosle, ya vamos a llamarle versión 1.0 de mi proyecto. ¿Sí? Entonces, tú dices, bueno, yo necesito tener este proyecto en un lugar seguro. ¿Sí? Entonces, acá es que entra el famoso Git. Eh, para Git, para Git, eh, bueno, vamos a mirar acá la presentación. Listo, entonces, Git básicamente es un sistema de control de versiones distribuido. Esto nos ayuda mucho porque, digamos, tú puedes tener distintas versiones de tu proyecto. Entonces puede ser versión 1.0, 1.1, 1.2 y cada versión puede tener nuevas features o nuevas funcionalidades de tu software o de tu aplicación que tú estás construyendo. Entonces, por ejemplo, tú construyes un login y subes esa versión a Git. Entonces ya ahí tienes una versión estable de tu proyecto que ya tiene un login funcional. Después, lo ideal es que te crees una rama adicional, ¿sí? Y, y crees una nueva feature. Por ejemplo, si ahora vas a hacer, ya hiciste el login, ahora vas a hacer el registro de usuarios. Entonces, lo ideal es crear una rama basada en la rama que ya tú tienes principal, donde ya tienes el login funcionando, y dentro de esa rama te pongas a construir las nuevas funcionalidades. ¿Esto con qué objetivo? Con no dañar lo que ya llevas construido, ¿sí? Entonces, eh, para instalar Git dentro de nuestra máquina, nosotros tenemos que venir a una página que se llama gitscm.com. Entonces vamos a venir acá. eh, Git, pueden buscar así como gitscm.com. Se los voy a estar pasando por el chat. Ah, bueno, antes de continuar, no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo va claro por el momento? Listo. Entonces, le voy a compartir por acá el enlace. Entonces, acá vamos a descargar Git. Ustedes le dan donde dice descargar para Windows. Y acá, bueno, acá les sale los distintos para Mac OS, para Linux o el compilado, ¿sí? Entonces, ahí ya dependiendo de su máquina, ustedes descargan. En este caso yo tengo Windows y se descargan este que dice Windows por 64 Setup. Y esto lo que va a hacer es que va a descargar un instalador que pesa aproximadamente 63 megas, ¿sí? Esperar ahí que se termine de descargar. Ya yo lo tengo instalado, les voy a mostrar desde pronto. O sea, la instalación es súper sencilla. Solo tienen que darle como continuar, continuar, continuar. Eh, a ver, para que termine de descargar. Con respecto al comentario de Norbey, que no lo había visto, sí es muy bueno, sí, porque nos muestra a detalle los cambios que nosotros vamos haciendo en el código y de hecho lo vamos a mirar ahora. Listo, entonces apenas se descargue, ustedes lo que hacen es que lo ejecutan, le dan que sí, les va a aparecer una pequeña ventana donde dice que si aceptan los términos, nada, y yo le dan a instalar. Yo no lo voy a instalar porque ya yo lo tengo instalado. ¿Listo? Y darle que sí. Lo siguiente que tienen que hacer es la configuración global del username y el del email. ¿Sí? Entonces, como ya yo lo tengo instalado, yo lo que voy a hacer es que, uno, voy a mirar la versión que tengo. Con git-v dice que tengo la versión 2.50. Windows.1. Voy a mirar los comandos acá. Eh, a ver, git -h. Listo. Entonces,
Acá si escriben git-h, vamos a limpiar la consola nuevamente, git-h. Acá pueden ver los comandos de ayuda que tiene Git. Entonces, vemos el git clone, me permite clonar un repositorio en un nuevo directorio. El git init me crea un repositorio vacío o reinicializa uno existente, ¿sí? Esto es para trabajar en el área de trabajo inicial. Para trabajar con distintos cambios, entonces, por ejemplo, con el add agregamos archivos al stash, se puede decir como al índice. El MB para mover o renombrar archivos del directorio o sí, como una especie de link. Tenemos el comando restore que me permite restaurar el árbol de trabajo. Sí, o sea, me permite como reiniciar todo de cero. El remove files from the working tree elimina archivos de trabajo del árbol de trabajo y del índice. Tenemos comandos para, por ejemplo, consultar el estado, las diferencias del código que están en la cabecera contra el local, para ver los logs. Sí, tenemos varios comandos como el branch para listar, crear o eliminar ramas, el commit para grabar cambios en el repositorio, el merge une dos o más eh, historias de desarrollo o por ramas de desarrollo, se puede decir. El revise significa para reaplicar commits en la cabecera basado en, digamos, en tu commit inicial. El reset significa para resetear la cabecera actual y especificar el estado de tu código. El switch te permite cambiar entre ramas. El tag para crear, listar, eliminar o verificar un tag de objetos que está asignado con GPG. ¿Listo? El tal fetch, el pull para bajar cambios de la rama en específica o la local, y el push, que es para actualizar la rama referencia o la rama que está en el navegador. ¿Listo? Entonces ya una vez ustedes tengan esto instalado en su máquina, lo que van a proceder es venir acá a una página que se llama, a ver, les muevo esto, GitHub. Entonces, acá en GitHub, ustedes lo que van a hacer es que se van a registrar. En este caso, yo tengo una cuenta, pero ustedes lo que van a hacer es que se van a registrar. Para registrarse, darle acá. Esta es la página principal. Se las voy a pasar por acá por el chat también. Entonces, nada, acá lo que van a hacer es lo siguiente. Se vienen acá donde dice Sign Up y acá se pueden registrar con Google, con Apple o con un email. Sí, se pueden registrar con un email, crean una contraseña, un username, seleccionan el país y si, por ejemplo, quieres recibir notificaciones en tu correo, eso no y crean la cuenta. ¿Listo? Como ya yo tengo la cuenta creada, yo voy a iniciar sesión con mi cuenta y cuando creen su cuenta les va a aparecer un dashboard como este. Entonces, yo lo que quiero hacer es crear un nuevo repositorio para cargar mi proyecto. ¿Cómo hago? Yo le doy acá donde dice New, ¿sí? Y me va a aparecer este formulario para yo crear un repositorio. En este caso vamos a ponerle así muy parecido como el de la clase, como la carpeta que tenemos acá. Y la carpeta se llama estándares de codificación, ¿sí? Entonces, voy a venir acá y le voy a poner, a ver, clase, estándares, codificación, cena, ¿sí? El nombre del repositorio, la idea es que se mantenga esta nomenclatura con guiones bajos y es lo que hace es que va a verificar si no existe otro repositorio en Git con este mismo nombre. La descripción, proyecto para gestión de arquitectura, de software y Git. Luego viene un paso que se llama configuración. Entonces, en este paso de configuración, tú puedes choose visibility, cambiar la visibilidad del repositorio. Si tú quieres que sea público o que sea privado. Si lo pones privado, solamente tú vas a tener acceso. Si lo pones público, va a quedar global para que cualquier persona pueda ver el código que tú estás haciendo.
Si tú quieres que otras personas miren el código, si lo pones privado, te toca agregar esas personas e invitarlas a tu proyecto de forma manual. En este caso, yo lo voy a dejar público. Me está diciendo que si agrego un README, es un archivo de Markdown donde se tiene como una pequeña descripción de tu proyecto. Que si quieres agregar el archivo a .gitignore, este archivo es importante porque hay carpetas que pesan demasiado o que de pronto tú no quieres, o carpetas que solamente se usan en desarrollo, entonces, o de forma local. Entonces tú no quieres que esas carpetas estén visibles al público. Entonces tú las puedes ignorar en este archivo de gitignore. Y si tu proyecto tiene algún tipo de licencia, pues se agrega la licencia aquí, Apache licencia 2.0, General Public licencia B3.0, el MIT licencia. Sí, hay varios tipos de licencia. En este caso yo lo voy a dejar sin licencia. Y le voy a dar crear repositorio. ¿Qué va a hacer esto? Me va a crear un pequeño repositorio y me está diciendo que yo puedo cargar los archivos desde un, digamos, puedo trabajar en un espacio de trabajo, agregar colaboradores, cargarlo localmente, clonarlo, sí. O sea, puedo hacer varios comandos. En este caso, como yo quiero subir este código que nosotros desarrollamos, lo quiero subir a mi repositorio, entonces voy a abrirme una consola nueva acá en el más, command prompt. Y lo primero que ustedes tienen que hacer es hacer lo siguiente, es que escribir el comando que se llama git init. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a inicializar un repositorio vacío de este proyecto. Si se dan cuenta, este proyecto tiene 5.000 cambios y subir 5.000 cambios a Git no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque él está detectando la carpeta no de módulos. Entonces acá toca crear un archivo que se llame .git ignore. ¿Sí? Y la primera carpeta que vamos nosotros a, digamos, a omitir va a ser el no de módulos. Entonces, aquí, no de módulos. Y en teoría, si yo le pongo aquí punto node guión al piso módulos y guardo mm, punto barra. Sí, efectivamente. Entonces, acá le puse el nombre de la carpeta, no de módulos, y se da cuenta, si se dan cuenta, automáticamente se le quitó como el color verdecito que tenía y ya no hay 5.000 cambios, ya solamente hay 6 cambios. El archivo git ignore, el archivo app, el package lot, el package JSON, los tests y las utilidades, ¿sí? Como que todos los archivos que estuvimos trabajando el día de hoy. Ahora, listo, ya yo inicialicé mi proyecto de Git. ¿Qué continúa? Entonces, esto que yo tengo, que están en archivos, que están en verdes, toca crearlos o montarlos de forma local como en un stash. Es un paso antes de subirlo a mi remoto. Entonces, para hacer eso, yo utilizo un comando que se llama git add punto. ¿Qué hace esto? Me va a agregar al stash todos los archivos que están en verde. Yo puedo definir un archivo en específico, pero con el punto, él los va a subir todos 6. Entonces le doy enter. Acá muestran unos warnings que me está diciendo que el archivo package.lot.json y el package.json normalmente por una cosa que se llama CRLF, que es un tema de seguridad, pues él da como una especie de advertencia, pero no es nada del otro mundo. Luego de hacer un git add punto, uno hace un git commit -m y entre comillas doble, tú creas un comentario de ese proyecto. Entonces, acá uno con los commits, dentro de las buenas prácticas de desarrollo, lo ideal es que sea descriptivo, que diga, por ejemplo, se crearon los métodos de suma, obtener fecha actual, un método de suma moderno usando S6, EMAScript 6 y un método para obtener un fetching de datos de una API
externo. Es como un comentario, sí, pero tiene que ser bastante descriptivo con respecto a los cambios que están, ¿vale? Yo le doy enter. Entonces él me dice, hey, hay 6 archivos que yo cambié y he creado el modo con este identificador para cada uno de ellos. Y miren que ya no están en verde. ¿Qué pasa? Que, bueno, esos archivos ahora toca relacionarlos con el remoto. Para ello voy a ejecutar este comando que me está recomendando esto acá. Me dice, oye, agrégale el remoto a ese origen. Entonces, yo vengo acá, pego aquí, y él lo que hace es un git remote add origin y la URL de donde está ese repositorio en la web. Yo le doy enter, ahí no nos muestra nada, pero ya quedó automáticamente el remoto asociado a este proyecto. Si yo escribo git remote, entonces me dice origin, git remote -v, ya entonces me muestra el origin como tal, que es un repositorio en la nube o en los servidores de GitHub. Luego me dice que haga un git branch, o sea, que salte a esta rama que se llama main, ejecuto, y luego que haga un push -u origen main. O sea, que suba estos cambios a la rama main. Y ahí no debería tardar tanto y sube esos archivos a esa rama main. Yo les recomiendo que se descarguen una extensión en Visual Studio Code que se llama GitHub. GitHub sería, a ver, Copilot, Copilot Chat, Pull Request. No, creo que se llama Git solamente. Ah, a ver, ¿cuál es? Ah, no, perdón, perdón, perdón. Es que el Git ya viene, por defecto, ya viene integrado en el Visual Studio Code. Sí, se me había olvidado eso. Si ustedes ven aquí dice Source Control. eh, Visual Studio Code por defecto ya viene integrado con el Git. Entonces, acá van a observar, por ejemplo, la rama en la que yo estoy. Entonces me dice, oye, estás en la rama, hay un remote que se llama Origin Main, tú estás en la rama Main, tú puedes crear una nueva rama, puedes crear una rama a partir de otra rama o puedes deshacer como la conexión entre tu local y el remote. Y acá puedes ver, por ejemplo, un cómic que se hizo hace 2 minutos, el 12 de noviembre a las 8:43. Y el cómic dice, se crearon los métodos de suma, tener fecha actual, un método de suma moderno usando S6 y un método para obtener un fetching de datos de una API externa. Se subieron 6 archivos y se hicieron 4.533 inserciones en la rama main. Y este es el identificador o el commit identificador. ¿Listo? Entonces, nada, esta es una forma de nosotros observar también cambios. Y ahora sí vamos al navegador y si yo refresco, ¿qué vamos a observar ahora? Todos los archivos que nosotros eh, ah, que teníamos de forma local, ahora los tenemos acá en nuestro repositorio. Y pues digamos que esa es la forma de uno unir tu repositorio local con el remoto. Ahora, qué interesante tiene Git, que ya desde que tú lo tienes incluido o tienes, pues digamos, unido el Git a tu proyecto, si tú realizas un cambio, él automáticamente va a detectar, digamos, esos cambios. Entonces voy a borrar acá y yo voy a crearme una función acá que se llame, por ejemplo, calcular. eh, si un número es par. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, retórname si el residuo si es cero, devuélveme true. De lo contrario, devuélveme false. Entonces, por ejemplo, acá, borremos acá hay doble llave. Calcular si un número es par, le ponemos 4. Ejecutemos acá, por ejemplo, el no, perdón, acá no. El PowerShell acá.
Vamos a limpiar la consola. Note app.s. Y dice que número, es porque acá es número. Número es, ejecutemos. Bueno, acá no nos dice nada, pero lo ideal es que esto esté dentro de un console log. El número eh, par. Entonces, ahí sí guardamos, ejecutamos y dice que true. ¿Sí? Entonces, 4 es par. Si le ponemos acá 3 debería decir false. O sea, acá dice el número es par, dice false. Listo, entonces, si se dan cuenta, yo creé un nuevo método y creé nuevas líneas de código. ¿Cómo puedo observar que hay cambios? No sé si lo logran apreciar allá, pero aquí hay como una barra azul. Esta barra azul me está indicando que anteriormente había un método acá que se llamaba getMeteodata y está en rojo porque fue eliminado. Y lo amarillo es lo nuevo que hay, ¿sí? Eh, Podemos observar que el archivo, bueno, se puso amarillo y si venimos acá al source control, observamos que hay un cambio. Si le das clic ahí, él te dice como que dónde se realizó el cambio. Si lo rojo fue lo eliminado, lo amarillo fue lo agregado. Y acá yo puedo realizar directamente el commit. Bueno, se eliminó, eliminó llamada de getMeteoData. Y se creó una nueva función llamada calcular si es un par. Sí. Y yo le doy acá commit. Y ya por acá es más fácil, no lo tienes que hacer por consola. Le doy yes y luego sincronizar cambios. Entonces ya ahora vamos a ver que acá hay dos commits. Ahora está este. Si yo lo doy acá, si se dan cuenta que a diferencia de este, solamente me subió el archivo app.s, que fue el único archivo que yo le realicé la modificación. Y este archivo tiene su propio commit. Y si vamos acá al repositorio y refrescamos, entonces ahora vemos que la descripción de este es diferente a la de los demás. Y adicional a eso me dice que actualmente se hizo un cambio. Yo reviso acá, voy a encontrar el código. Miren, acá está el código que yo acabo de escribir. Pero si yo quiero ver el historial, por ejemplo, anterior a esto, cuando no estaba esto acá, yo vengo atrás y acá hay algo que se llama, eh, ah, ¿dónde está? Branch main. Hay uno que me dice commits, acá justamente. Entonces, acá están los dos commits que yo hice. Si yo voy al primero, entonces acá está una versión del código, pero cuando no tenía el otro método, solo cuando se llamaba el getMeteoData. ¿Listo? Entonces, esto también es una forma de uno observar como las comparaciones o los cambios que hay entre tus ramas. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, nada, básicamente eso sería como una forma de nosotros poder hacer una relación entre tu código local y, y el código que está, o por lo menos el remoto que está en la web. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿O todo está claro? ¿Sí? No, Pues señor, todo bien. excelente, listo, nada, entonces, nada, hasta aquí era la sesión del día de hoy, espero que, no sé si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber de una vez, y si no, entonces nada, hasta acá llega la sesión. No sé si el instructor Farley está por acá. Sí, por acá estoy, César, gracias, estaba atento. No, César, nada, agradecerte y muchachos, si tienen alguna pregunta, pues con César o estaremos atentos ahí a cualquier duda que les surja. Lo mismo, o sea, lo mismo que venimos trabajando, creo que la otra semana concertamos la evidencia que puedan hacer y para este tema de código, como venimos trabajando, ¿no? La concertamos la evidencia y la misma que suban, la que hagamos para una puede servir para otra, ¿vale? Entonces esperemos la sesión de la próxima semana. Em, Nada, muchachos, muchas gracias a todos. Procedo de tener la grabación del día de hoy. Que descansen y que tengan buena noche para todos. César, muchas gracias.
Listo. Gracias a todos, Gracias, muchachos. profe. Listo. Bueno, gracias. Que estén muy bien. Feliz Gracias, noche. buenas noches.